Entonces, ahora, ¿cuántos están esperando a Cristo? Él es nuestro Salvador. Para las personas que de pronto no tienen claro esta palabra, Jesús es nuestro Salvador. Todo, absolutamente todo tiene que girar en pos de Jesús. Todo tiene que girar en pos de Jesús. Amén. Usted viene a la iglesia porque necesita una preparación. Acuérdese que este mundo no es la verdadera vida para nosotros. Este mundo es un tiempo de preparación para la iglesia. Yo he tomado mi vida como un tiempo de preparación para la eternidad. Usted y yo somos seres humanos ya avalados y capacitados para la eternidad. La eternidad es la verdadera vida que los 66 libros de la Biblia me tienen que enseñar y me están enseñando. Amén. Entonces es necesario que la iglesia hoy entienda que usted viene aquí solo y exclusivamente a prepararse. Usted toma la palabra de Dios solo y exclusivamente para dejarse transformar por el poder de Dios. Todos nosotros debemos de ser transformados. La Biblia me enseña muchos aspectos. Primeramente la venida de Jesús, que es nuestro objetivo principal. 66 libros de la Biblia que nos enriquecen, pero todos estamos apuntando a una misma visión. Que Él venga por su iglesia. Y la Biblia dice que Él vendrá por nosotros. Gracias por su amén, Julie. La Biblia dice que Él vendrá por su pueblo. Un pueblo sin mancha y sin arruga. Él viene por la esposa, por su esposa. Él viene por una iglesia transformada por el poder de la palabra. Entonces, cuando yo entiendo estos principios, yo voy a entender que yo soy parte de la iglesia que Él va a recoger en aquel tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. Él va a llegar en aquel momento donde nadie lo está esperando. Por eso la palabra de Dios me enseña que nosotros tenemos que estar velando de día y de noche. Tenemos que estar en la jugada. Dígale que está en la jugada, porque en cualquier momento el rapto de la iglesia, que es real, se puede efectuar. Dice la palabra de Dios: dos estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán moliendo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces, cuando habla del número 2, yo tengo que entender que es un número profético. El número 2, ¿qué tipifica? Tipifican los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho tipifica el mundo. El camino angosto tipifica la vida de Cristo reflejada en nosotros. Siempre tenemos dos caminos. El número 2 se refleja mucho en la palabra. Caín y Abel. Amén. Entonces, Caín y Abel tipifican dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Entonces tenemos un libre albedrío donde usted y yo tenemos todos los días que entregárselo al Señor. Usted y yo, o la iglesia en general, debe de entender que el libre albedrío ya no nos pertenece. Usted me va a decir: ¿cómo así? Si es que yo puedo elegir lo que yo quiera. Claro, la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, para yo entender esta palabra de todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Yo necesito dirección de Dios para empezar a darme cuenta cuáles son las cosas que no me convienen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que vendrán tiempos donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno, ay Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Entonces necesitamos dirección de Dios. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese camino? Entrando a la palabra de Dios. El número 2 tipifica el camino ancho, el camino angosto, y muchas personas aún siguen en el camino ancho. Vienen a la iglesia, levantan las manos, gloria al nombre de Jesús, pero siguen en el camino ancho. ¿Por qué? Porque no se han dejado transformar por el poder de Dios. Yo tengo que dejarme transformar por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde uno será levantado y otro será dejado. Cuando la Biblia me dice uno será levantado y el otro será dejado, me está diciendo que todo aquel que esté en el camino ancho se quedará. Y yo le voy a decir algo de parte de Dios. Qué triste yo estar toda mi vida caminando con Cristo, pero no conocer a Cristo.
que es triste yo siempre ir a la iglesia el jueves, ir el domingo a la iglesia, venir al clamor, venir al ayuno, al discipulado, pero finalmente terminar en el camino ancho. Porque muchas veces yo estoy en el camino ancho y no en el angosto, porque no he tomado la mano del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad, Luis Alberto? Sencillo, la verdad es Cristo Jesús. Entonces yo necesito dirección. Ahora, cuando Jesús viene a traer el Padre Nuestro, ¿qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un modelo de oración. Muchos han tomado el Padre Nuestro como un rezo, la repetición de la repetidera, pero Jesús viene a traer el Padre Nuestro como modelo para yo aprender una conexión con el Padre. Entonces, como dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús me está hablando aquí es que este modelo te tiene que llevar a que primero, cuando tú entras a una comunión, tienes que exaltar primero a Dios. Entonces no hemos entendido, porque cada que entramos a orar, levantamos el ministerio de la oveja. Dame, llévame, actívame. Cuando la Biblia me dice que primero hay que tener tiempo de adoración. Por eso la adoración es muy importante. Por eso la alabanza siempre está de primero, no de último. Yo podría colocar la alabanza de último, dar una muy buena palabra y después entrar a la alabanza. Pero la Biblia me enseña principios que yo primero debo o tengo que adorar a Dios. Usted tiene que, antes de sacar el ministerio de la oveja, usted tiene que entrar en un tiempo de adoración. Empezar a adorar al Padre, decirle: Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Habrá algo imposible para ti? Te adoro, Señor, gracias. Te amo, te amamos, Padre. Abba, Padre, gracias por darnos la paternidad inmerecible. Entonces, cuando el Padre Nuestro empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ya empezamos a pedir algo. Entonces, cuando habla de venga a nosotros tu reino, me está diciendo que lo primero que yo debo de pedir no es lo que me conviene a mí, sino lo que le conviene a Dios. Una cosa es lo que me conviene a mí, mi propia necesidad. Yo buscar la necesidad de Dios. ¿Cuál es la necesidad de Dios, Luis Alberto? La necesidad de Dios es que el reino de los cielos se establezca en mi vida. Que el reino de los cielos se establezca en tu vida. Que en tu hogar esté el reino de los cielos. Que en tu hogar, en tu empresa esté el reino de los cielos. En tu entorno esté yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos tiene que establecerse en nuestras vidas. Pero usted puede hacer un escaneo o un esto en este momento y hacer una evaluación si realmente en tu casa está el reino de los cielos. En tu hogar está el reino de los cielos. En tu trabajo está el reino de los cielos. ¿O qué clase de reino hoy en día tenemos en nuestra casa? ¿Qué clase de reino estoy viviendo en mi casa? ¿Estoy viviendo el reino caído o estoy viviendo el reino verdadero, que es el reino de Jesucristo en mi vida? Entonces la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y aquí es donde viene la parte esencial. Lo primero que yo voy a entender en esta mañana es que yo no puedo tener libre albedrío. En Cristo Jesús no podemos tener libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay un referente en Génesis. En Génesis, Adán y Eva tuvieron el libre albedrío. El Eterno les dio a ellos la oportunidad de ellos usar el libre albedrío. Le dio unos parámetros, puso un árbol del bien y del mal y les dijo: de todo árbol comerán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Entonces aquí es donde tengo un panorama muy grande, donde yo sé que hay cosas que para mí son buenas, pero su final es de destrucción. Dice la palabra de Dios: hay caminos que para el hombre son, pero su final es de destrucción. El Eterno les mostró un panorama a ellos. Les dijo: de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay tanta oportunidad en este mundo para nosotros que nos conviene, pero siempre vamos a lo malo. ¿Aló? Hay tanto en este mundo para poder vivir a la manera de Dios, pero siempre tomamos los caminos incorrectos.
Entonces Adán y Eva tuvieron la oportunidad de no entregar el libre albedrío, sino de manejar su propio albedrío, y tomaron la decisión correcta. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas porque no hemos entendido la palabra libre albedrío, que ya no nos pertenece? Allá en el mundo todos tienen un libre albedrío, y usted está viendo el desastre que el mundo está cometiendo por su libre albedrío. La agenda global, lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo que está tratando de hacer este hombre. Para unos son buenos, pero para otros serán el mismo diablo. Hay personas allá afuera que usted está entrando en un tiempo de orden en su casa y te están criticando porque te están diciendo religioso, fanático. Porque el mundo nunca va a aceptar el libre albedrío entregado a Cristo. Porque el mundo está enseñado a tener un libre albedrío. Por eso muchas veces nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones sin consultar. A partir de la cruz, escuche bien, a partir de la cruz mi vida ya no es mi vida. A partir de la cruz su vida no es suya. Su vida le pertenece a Jesús. Su vida le pertenece a Jesús. Su vida le pertenece a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces viene el desafío de la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y aquí es donde la vida de nosotros se parte en dos. Que se haga mi propia voluntad. De vez en cuando dice que se haga tu voluntad. Cuando yo leía esta palabra, Gustavo, yo logré entender que el problema de la iglesia no es el pecado. Señor, ayúdame. Escuche, cuando yo leo esta palabra, yo logro entender que el problema de la iglesia no es el pecado. El problema de la iglesia es que no hemos entregado el libre albedrío. Porque si yo entregara el libre albedrío al que realmente es dueño de mi vida, yo no pecaría. Porque toda decisión que yo vaya a tomar, yo la tengo que consultar con el dueño. Aquí le doy gracias a Dios a los líderes que respetan la autoridad, y cada que van a tomar una decisión le consultan al hombre de Dios. Entonces cuando a mí me consultan y me dicen, Luis Alberto, queremos hacer esto y esto y esto, yo evalúo si le conviene a la iglesia o no le conviene. Y hay momentos donde he dicho no. Hay veces no lo entienden, pero después dicen, ay, sí, menos mal no se hizo. O hay veces les digo, sí, lo pueden hacer, está bueno. Entonces es un modelo. Y yo diría, Señor, si así como le consultan al hombre de Dios, si pueden abrir la puerta, si no pueden abrir la puerta, si pueden entrar aquí a la iglesia a orar o no pueden entrar. Si así fuéramos con Dios, la iglesia ya estuviera preparada para el, ay Dios mío, para el rato de la iglesia. Entonces, lo primero que debemos entender en esta mañana es que es necesario que usted entregue el libre albedrío. Le consultamos a Dios cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene consultarle a Dios, tomamos decisiones a mi manera. Por eso la Biblia es muy clara. Es que la Biblia, mire, en la Biblia está todo. La Biblia que me enseña, hay caminos que para el hombre son buenos, pero su final es de destrucción. Entonces cuando yo leo esta palabra, yo debo entender que hay situaciones que por más que yo las pueda escanear, no puedo escanearlas. Hay oportunidades que nos van a llegar a nuestras vidas y lo vamos a decir, sí, bacano, esa es la oportunidad de mi vida. Pero si tan solo nos paráramos a consultarle a Dios, pero ¿sabe por qué no le consultamos a Dios? Porque de una u otra manera hay algo dentro de nosotros que nos da temor, una respuesta de Dios negativa. Entonces muchas veces nos preparamos para el sí de Dios, pero nunca nos preparamos para el no de Dios. Personas que de pronto se les ha presentado la oportunidad de su vida, un matrimonio, un empleo, una empresa. Entonces muchas veces no le consultamos a Dios porque nos da temor que Dios diga, no te conviene esa empresa, no te conviene ese negocio, no te conviene ese empleo, no te conviene ese matrimonio. Mire, yo vengo de un tiempo donde yo oré por algo muy especial para mi vida. Estaba animado, iba a tomar una de las decisiones más poderosas que un ser humano pudo tomar. Iba a tomar la decisión, pero empecé a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, no, me morí.
Me iba a casar años atrás. Ya se puso buena la prédica. Pero no voy a entrar en materia, porque no voy a hacer que usted peque y empiece el chisme santo aquí. Voy a irme más atrás, profeta Gustavo. Hace años atrás, en enero de Luis Alberto, ¿cuál era? Ir a las naciones. Salí yo de mi iglesia más preparado que un cumbis. Hasta el infinito y más allá estaba en el avivamiento, en la emoción. Entonces empiezo a decirle a mi pastor, que en ese tiempo era el pastor Hernán Darío, un tipo lleno de la presencia de Dios. Y empiezo a decirle: Hernán Darío, mira, yo necesito que me ayude, me conectes con personas. Yo siento, escuche bien cómo habla un hombre de Dios cuando le falta preparación. Yo siento que ya estoy preparado. ¿Sí ha escuchado esos personajes de la Warner? Yo siento que ya estoy preparado, yo siento que ya estoy listo. Y empecé a decirle: necesito que me conectes. Hasta que el pastor dijo: este berraco no me lo va a quitar de encima y no lo conecto. Entonces me dijo: listo, Luis Alberto, voy a tener una reunión con pastores de alto rango. Y yo dije: sí, la oportunidad de mi vida. Ese día me vestí bien, parecía un muñequito de torta. Me fui para la reunión, me reuní, estaba toda la cúpula allí. Estaba el pastor, el archipastor, el megapastor, el obispo, la avispa. Eso había de todo ese día en esa reunión. Bendito el nombre de Jesús. Estábamos ahí y estaba Luis Alberto. Ahí me sentía un pequeñito, pero yo dije: esta es la oportunidad de mi vida. Empezaron a hablar de negocios. Mire, la reunión de pastores, el día que les toque, lo único que hablan es de giras, hoteles 5 estrellas. Lo único que hablan es de caviar y de cuántos miembros tienes tú en la iglesia y qué tales. Es hasta aburridor. Y estaban hablando así, que las giras, que los impactos, que las naciones, y yo estaba allí esperando la oportunidad de mi vida, hasta que llega el pastor y le dice: apóstol, vea, le presento a Luis. Y yo: Luis, por Dios, me bajó de rango. En ese tiempo todavía no estaba yo formado, y en ese tiempo yo me movía por rango, pero es que yo soy pastor, profeta, aleluya, gloria. Bueno, está bien. Entonces estrecharon mi mano, me abrazaron. Qué bien. Entonces el pastor me dice: mira, él ya está preparado para que lo podamos apoyar, ya está el ministerio listo. Ni por acá me imaginé que iba a tener iglesia. Entonces el apóstol me mira y me dice: siento en el espíritu que hay algo bueno en este muchacho. Gloria al nombre de Jesús, vamos bien. Entonces él me dijo: listo, vamos a hacer algo. Vamos a levantar unas campañas evangelísticas. Cuando él habló de esto, yo dije, a mí se me empezó a subir la espuma de la Coca-Cola. Yo empecé a sentir que estaba levitando, Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Entonces él me dice: sí, vamos a empezar con unas campañas evangelísticas aquí a Cali para yo ver cómo predica él. Yo dije: sí, bendito Dios. Y después el apóstol dijo: bueno, y después que terminemos las 3, 4, 5 campañas, vamos a abrirle una agenda. Cuando él dijo Ecuador, yo le evité más. Yo sentí que el asiento se subió más. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dije: vamos a hacerles agenda, vamos a mandarle unos papeles esta semana para que lo firme y listo. En menos de un mes, Pastor Junior, estamos en Ecuador en gira. Yo dije: Dios mío, la oportunidad de mi vida. Ahora sí, ¿dónde están los desgraciados que me hicieron la guerra? Gloria al nombre de Jesús. Pensé en hacer un muy buen flyer en las redes sociales. Pensé en sacar una foto elevada al cuadrado y unas banderas atrás, Internationation, para que la gente esperara. Oh, llegó el momento de Luis Alberto. Y Dios permite todo eso. Y quizás Dios, en su poder y gloria, se reirá muchas veces de nosotros. Entonces yo me empecé todo emocionado, me levanté, se acaba la reunión. Entonces yo empecé a abrazar al apóstol, me sentí como también el otro apóstol, megapóstol, archiapóstol. Abracé al obispo y me sentí la avispa, pero no importa, empecé y abracé a todo mundo. Estaba yo en mi chicle. Y a mí me dije: obispo, en la juega me pica y la jugada y tal. Y bueno, el hecho es que nos abrazamos y salí. Y salgo yo con esa emoción elevada al cuadrado. Y ando yo con el pastor Hernán Darío, íbamos saliendo y me dijo: listo, Luis Alberto, ya te hice la conexión. A partir de este momento usted responde. Tranquilo. Con la palabra que tengo la sacamos del estadio. Estábamos en un tiempo donde buscamos más la espuma de la Coca-Cola. Donde nuestro ego estaba elevado al cuadrado, nuestra arrogancia también estaba elevada, porque hay momentos donde tú tienes que pasar por esa plataforma. Todos tenemos que pasar por la plataforma del ego, de la vanagloria
de la altivez. Usted me va a decir, pastor, ¿cómo es? Todos tienen que pasar por esa plataforma. El problema es cuando usted pasa por ahí y se queda allí. El problema es cuando usted pasa por esa plataforma de la espuma de la Coca-Cola y Satanás te logra dejar allí. Yo pasé por esa estación, gracias a Dios salí y aprendí. Entonces voy caminando con el pastor, vamos caminando y siento la voz latente. Escuche bien, gloria al nombre de Jesús, que no estoy mintiendo. Siento la voz latente que me dice el Espíritu Santo y no me vas a preguntar. Y yo, ¿what? Entonces yo miro al pastor Hernán Darío y yo me azaro, porque viva el nombre de Jehová, que yo sentí la voz latente que me dijo, Luis Alberto, no me vas a preguntar. Y yo estaba allí y yo empecé a sudar. El pastor ya había terminado, íbamos caminando y le digo ya a Hernán Darío, tengo que orar. Y el pastor me mira y me dice, ¿cómo así que tenés que orar? Y empezó el espíritu de Moisés en mí. Es que acabo de escuchar una voz que me dijo que orara. Le dije, pastor, voy a orar para ver si esto es de Dios. Y me mira el pastor y me dice, vos estás loco. Me haces hacer una reunión con todos, con el apóstol. El apóstol te da el aval. Tú sabes qué es que el apóstol te dé el aval. El tipo no le da el aval a cualquiera. Y yo, amén. Yo le dije, pero de todas formas voy a orar. Y me dijo, yo te voy a decir una cosa, Luis Alberto, yo no estoy jugando. El tipo se enojó. Me dijo, yo no estoy jugando. No me vas a salir con un chorro de baja porque vamos a tener problemas. Yo me fui para la casa. Programé un ayuno. Le dije, bueno, Espíritu Santo, necesito tu sí para irme de viaje. Tan lindo. Y empecé a ayunar y dije, bueno, Señor, declaro que en el nombre de Jesús, esa es tu agenda, Señor. Traeremos un avivamiento. La foto en el avión, la foto bajándome del avión, la foto subiéndome al avión, la foto en la llanta, mejor dicho, en toda parte la foto. Y estoy yo en mi casa. Ya había pasado el día, estaba en ayuno, pero no recuerdo qué estaba haciendo ese día. Y recibo una llamada de una profeta. Me dice, pastor Luis Alberto, bendiciones, ¿cómo has estado? Y yo, profeta, excelente, en victoria, gloria al nombre de Jesús, preparándome para la guerra. Porque muchas veces nos volvemos super mega archi espirituales. Y un saludo, mejor dicho. Y me dice la profeta, pastor, es que estaba orando en la mañana y el Espíritu Santo me dijo, dile a mi hijo Luis. Yo dije, la respuesta. Yo dije, lánzala, profeta, aquí estoy, profeta, tírame el tiquete de una vez y qué tales. Y me dice, pastor, yo no sé por qué estás orando tú. Así llaman los profetas, ¿no, profeta Gustavo? Yo no sé por qué estás orando tú, pero no sé, yo estaba orando y vi como un viaje, Pero la respuesta de Dios es no. Yo hice la cara que usted acaba de hacer, elevado al cuadrado. Yo dije, profeta, venga, ¿de qué me está hablando? Ahí sí, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿de qué me está hablando usted, profeta? No entiendo. Me dice, pastor, yo estaba orando y el Señor me mostró que tú estás orando por un viaje. No sé, porque los profetas tienen que ser claros. Aquí un profeta no me va a salir como me salió años atrás un profeta que, pastor Luis Alberto, vi una visión, pero la vi como borrosa. Yo creo que estaba usted. Yo le digo, hija del diablo, eso no es de Dios. Así me dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que me dijo, vi algo borroso y siento que usted, espérate un momentico, Dios no es un Dios de confusión. Y Dios me dijo, ay, Dios mío, es que me dijo unas cosas y por Dios, Dios mío bendito, espíritu de adivinación fuera. Entonces estaba allí, escuchando yo esta palabra. Y la profeta me dijo, yo vi un viaje, vi que estás orando por una respuesta de un viaje, Luis Alberto. Pero Dios me dice, dile que no. Yo dije, me embalé. Ahora, claro, yo cuelgo y me asusto. Yo digo, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mi pastor? Y lo llamé, me tocó llamar a mi pastor. Me dijo, ya todo está listo, Luis Alberto, ya todos están cuadrando. Mejor dicho, ya tu nombre empezó a sonar. Yo me embalé. Papi, perdón, pastor. Le pastor, es que le oré a Dios y Dios me dijo que no.
Créame, en fe al menos, ese señor casi se sale por el celular y me agarra. Me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tú le oraste a Dios y Dios te dijo que no? Y es que ¿por qué no me mostró a mí? Empezó los egos. Y es que yo soy tu pastor, el Señor no me ha mostrado que no. Y ¿sabes qué? Te voy a hablar claro. Tú vas a llamar al apóstol y vas a dar la cara. Le pastor, pero es tu pana. Es tu bro. Tú tienes para con él, llámale. Tú le pones la cara. Ahora, mire lo que pasa cuando nosotros nos empezamos a mover sin la dirección de Dios. Entonces muchas veces nos embalamos porque es tan sencillo decirle, Señor, puedo ir. Levantar las oraciones del Espíritu Santo, puedo invitar al pastor a comer. O sea, es tan fácil. Ahorita que se viene el cumpleaños, Padre, ¿cuál es la talla de él? Revélame. Es tan fácil. Entonces, me tocó llamar al apóstol y yo creí en la espiritualidad del apóstol. Yo dije, no, el tipo va a comprender, le voy a hablar de Dios, le voy a comprender que me metí en un ayuno, me llamó una profeta y me dijo a las 3 de la mañana, dile a mi hijo Luis Alberto, y me dijo mi hijo apóstol, yo todo eso lo maquiné. Yo apenas yo le diga que el Señor me dijo hijo, él va a decir, wow, este tipo está en las manos de Dios, tranquilo mi hijo, te voy a apoyar. Apóstol, buenas tardes, Dios lo bendiga, mi nombre es Luis Alberto, ¿se acuerda de mí? Sí, él... Apóstol, lo que pasa, mi hijo, ¿cómo está? Dios te lo bendiga, ya me iba a comunicar con usted, ya le voy a mandar los papeles para que lo firme. Mire qué enredo tan bravo. Mire qué enredo tan bravo. Ya le voy a mandar los papeles para que lo firme, ya estoy cuadrando todo. Yo tragaba grueso. Yo dije, trágame tierra y entiérrame y mejor dicho, desaparéceme. Y empezó a hablarme ese señor y no paraba de hablar y yo nomás cerraba los ojos y él hablándome, vamos a hacer esto, la campaña va a hacer esto, vamos a empezar por acá, te vamos a dar los tiquetes aéreos, vas a viajar al Ecuador, allá ya tenemos los contactos. Y ay, Padre. Yo dije, ¿será que cuelgo y me desaparezco? Corro como Forrest Gump. ¿Qué hago, Dios mío bendito? Me voy de la iglesia, no le vuelvo a hablar al pastor Hernán Darío, hago una nueva vida en el exterior, ¿qué hago? Le digo, apóstol, ¿puedo hablar? Ya con la voz quebrantada. Sí, mi hijo, cuénteme, cuénteme, gloria al nombre de Jesús. Apóstol, es que yo oré al Señor y empecé a hacer bolitas. Oré al Señor y me metí en un ayuno por esto y yo sé que usted es muy espiritual y va a entender. Apóstol, ¿cómo le parece que el Espíritu Santo me dijo o sea, yo sé que usted lo va a entender, apóstol, usted que también tiene una comunión más con el Espíritu Santo, me dijo que no, que no. Sentí un silencio como el que estoy sintiendo acá. Y después sentí una voz que dijo, tú. Me tiró el teléfono. Y yo dije, me tiró el teléfono. Y a los 5 minutos me suena el teléfono y era el pastor Hernán. ¿Aló? Me dice, vos qué, y me pegó una vaciada. Me dijo hasta que me iba a morir, me subió al primer cielo, al segundo cielo, al tercer cielo, volví, me bajó en escala de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y ese día entendí, iglesia, que muchas veces el diablo no tiene nada que ver en nuestros procesos. Cada proceso que muchas veces nosotros vivimos es el resultado de nuestras decisiones. Muchas veces al diablo le están dando pata y puño en la Bethesda y usted solito se está metiendo en cosas que no debe de hacer. Porque muchas veces, cada que tomamos una pésima decisión, iglesia, cada que tomamos una decisión que no es acorde a la voluntad de Dios, automáticamente usted está desatando un proceso. Porque cada decisión tiene una consecuencia. Cada decisión tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No estamos preparados para el libre albedrío. Yo no estoy preparado para el libre albedrío. Si yo tengo el libre albedrío, ya hubiera fracasado. Todo esto que usted ve alrededor suyo
Es el resultado de una comunión con Dios. Señor, puedo hacer esto. Señor, puedo hacer lo otro. Todo esto es el resultado. Cuando usted se mete con Dios, ¡ay, Dios mío! Por eso es necesario, iglesia. Usted está pasando por un proceso fuerte, pero usted no sabe si en determinado momento ese proceso se le desató por una mala decisión. Entonces Dios en su misericordia, ¿qué hace? No te destruye, no te consume, no cae el fuego consumidor como otras doctrinas te hablan por allá de que tú cometes un error y viene el Dios fuego consumidor y te mata. No, Dios te ama tanto que te mete en un proceso. Dios nos ama tanto que tú tomas una mala decisión y automáticamente abre una brecha de proceso. ¿Dónde veo eso? En Génesis. Adán y Eva toman una pésima decisión. La pésima decisión que toma Adán y Eva los lleva a perder el reino de los cielos, a perder la cobertura de Dios. Pero Dios los desechó del Edén, pero nunca los sacó de su corazón. Wow. Dios los desechó del Edén, pero jamás los sacó de su corazón. Por eso Él empieza a trabajar en ellos. Le abre un proceso por el cual todos entramos. Toda la humanidad entró en un proceso. ¿Por qué? Porque no hemos podido entender que una decisión te puede acercar a la bendición, o una mala decisión te puede alejar de tu bendición. Ahora yo cometo un error de tomar una pésima decisión, entro en un proceso, pero el amor de Dios es tan grande que automáticamente Él te labra un proceso y entra contigo al proceso. Entonces hay personas que aquí están pasando procesos fuertes, están pasando luchas, están pasando momentos difíciles. Es el resultado de pésimas decisiones. Personas que están en este país por una pésima decisión. Personas que hoy la empresa está caducando por una mala decisión. Hogares que han colapsado por una pésima decisión. Pero llegaste al lugar correcto, a la hora correcta y al tiempo. ¡Aleluya! Porque hoy estás metiendo tu hogar a la UCI. Hoy estás metiendo tu empresa a la UCI. Hoy estás entrando tú a la UCI. Y aquí está el médico de médicos. Es un proceso. Entonces todos estamos pasando un proceso. Entonces ahí es donde yo me tengo que dar cuenta que aún en mis peores procesos Dios me ama. Porque Dios no te va a quitar el proceso, pero va a entrar a tu proceso. Dios no te va a quitar el desierto, pero va a entrar a tu desierto. ¿Dónde veo esa palabra? La veo en el tiempo de Elías. Elías hace una osadía. ¿Recuerdan a Elías? El gran Elías, el que hizo descender fuego del cielo. El pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Eran dos pensamientos donde estaba claudicando el pueblo. Entonces servían a los dioses paganos y le servían a Dios. Entonces estaban claudicando en dos pensamientos. Como cuando usted de día es bruja y de noche es Batman. Cuando usted aquí levita y Rambo saca la bazooka, pero sale allá a recordarle a la mamá a unos cuantos. Eso es claudicar en dos pensamientos. Usted aquí le coge la manito a la gorda y allá en la casa, ¿cómo es? Para las que sea pues gorda, a ver, ¿cómo es papá? A ver, ¿cuánto nos toca aquí en la casa? ¿Aló? Entonces estaban claudicando en dos pensamientos. Entonces Dios le pone un desafío a Elías. Arregle el altar porque va a haber un avivamiento hoy. Entonces el gran Elías lo primero que visualiza es un altar dañado, porque cuando la gente empieza a claudicar en dos pensamientos, cuando el pueblo empieza a pecar y a pecar y a pecar, es porque el altar de la casa está arruinado. Si tu casa se te está desordenando es porque hay una carencia de altar. Si las cosas no te están saliendo como debieran de salirte, es porque hay una ausencia de Dios en tu casa. Entonces Elías arregla el altar, llama a los profetas de Baal y empieza el ring. Una pelea allí entre Elías versus los profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Entonces estaba Elías solo, pero Elías ya sabía lo que tenía que hacer. Hace descender fuego Elías. Dios se glorifica, le da la victoria como a muchos les ha dado la victoria años atrás. Yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana. Entonces le da la victoria a Elías. Elías venía de una sequía donde tenía el poder, escuche bien, tenía el poder y la autoridad. Dios le dio el poder y la autoridad para cerrar los cielos.
En el tiempo de acá, usted sabe más que yo. Entonces él cerró los cielos, había una sequía. Venía de ver gloria, 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 gloria de Dios. Dios le entrega una unción a él, donde él tenía autoridad para abrir y cerrar los cielos. Cierra los cielos, hay una escasez. Entra todo un pueblo a un proceso. ¿Por qué? Porque estaban adorando dioses paganos. Entonces Elías viene aquí y se encuentra con otro desafío. Uno de los desafíos es hacer descender fuego. Hace descender fuego. ¡Wow! ¿Quién quisiera estar en los zapatos de Elías? Ver el poder latente de Dios. Que usted levante la mano y descienda fuego, no sobre ese gordo, sino fuego sobre lo malo. Que usted levante la mano y el mar se abra, no para volársele a la gorda, sino para meter al pueblo de Dios. Que usted levante un paralítico, le dé vista a los ciegos, los sordos escuchen, los Lázaros resuciten. Oh, ¿a quién no le gusta el poder? Entonces él hace descender fuego y experimenta la gloria de Dios, el respaldo de Dios. Pregunta para la iglesia: ¿cuántos han sentido el respaldo de Dios fuertemente? ¿Cuántos han sentido que Dios está con nosotros? ¿Cuántos han sentido que la gloria de Dios está con nosotros? ¡Aleluya! Cuando la gloria de Dios desciende, el fuego desciende sobre el altar. Dice la palabra de Dios que automáticamente el pueblo reconoce la grandeza de Dios. Escuche bien, una nación completa se convierte nuevamente. Entonces vieron a Elías no como un simple Elías, sino como un hombre de Dios. Entonces dijeron: Elías, ya reconocimos a Dios, ¿qué hay para hacer? ¿Y qué hace Elías? Hay que matar a los 450 profetas de Baal. Entonces efectivamente los 450 profetas de Baal caen en ese momento. La gloria se la lleva a Dios. El pueblo vuelve nuevamente a los caminos del Señor. Y obviamente hay algo que Elías experimentó, y fue la grandeza de Dios en él. Toda la gloria es para Dios, pero la satisfacción de haber sido usado por Dios es mía. Entonces usted siéntase gozoso cuando Dios lo use. Sabemos que toda la gloria es de Dios. Sin Dios no somos nada. Pero yo siempre me bajo de este altar con la satisfacción que Dios usó a esta vasija imperfecta, llena de errores. Llena de errores. Ahí me doy cuenta de la grandeza de Dios. Entonces Elías se baja así, con la grandeza de Dios, y recibe una carta. Un mensajero llega a la vida de Elías y le dice: Elías, Jezabel acaba de pedir tu cabeza. Se dio cuenta que le mataste 450 profetas de Baal. Pidió tu cabeza y ella juró por sus dioses que mañana a esta hora tu cabeza estaría rodando como los profetas. ¿Qué tenía que hacer Elías? Oh, vamos a ver cómo nos toca. Tengo un Dios poderoso. Tengo el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del cosmos y del universo. ¿Habrá algo imposible para él? Vamos a ver cómo nos toca. ¿Aló? Para las que se sea con esa. Para las que se sea, si es que estoy con la cobertura que es. Oh, la escritura tendría que hablarme esto, pero ¿qué me dice la escritura? Que Elías se llenó de temor. Y cuando Elías se llena de temor, escuche bien, vive Jehová en cuya presencia estoy, que cuando Elías se llenó de temor, tomó una decisión. Acá hay personas que están a punto de tomar decisiones que no son de Dios, cuidado. Acá hay personas que se les está presentando la oportunidad de su vida. Cuidado, porque cuando Elías le tocó tomar la decisión, él toma la decisión porque hubo temor en él. Escuche, Satanás se va a mover en tus temores y en tus emociones. Satanás sabe que somos 100% emocionalistas. Nos emocionamos con todo aquello que nos gusta. Entonces Satanás sabe por dónde trabajarle al ser humano. En las emociones. Por eso las emociones no son malas, pero tienen que estar ligadas a Jesús. Por eso por ahí dice: ese pastor Luis Alberto es emocionalista. Todos somos emocionalistas. Me gusta reír, me gusta saltar, me gusta manotear. Yo me emociono con la gloria de Dios, pero hay gente que dice: eso son puras emociones, eso no sirve. Oh Dios mío, Jesús vino a transformar la emoción de un pueblo. Yo tengo que emocionarme con la gloria de Dios. Yo tengo que emocionarme con lo que Dios está haciendo en mi casa, en la iglesia, en mi vida.
Entonces Satanás se mueve en la emoción. Entonces lo primero que va a hacer Satanás es tratar de llevarte a ti a un callejón sin salida, para que en el callejón sin salida él pueda mostrarte decisiones que no son de parte de Dios. Entonces se vestirá de ángel de luz, dice la palabra, y te hará cometer los peores errores. ¿Dónde veo esto, profeta Gustavo? En Génesis, cuando la serpiente tiene la conversación con Eva. ¿Qué le dice? Con que Dios te dijo que no podías comer de este árbol. Si comieres, se te abrirá el panorama, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Aquí en esta conversa yo debo de entender que Satanás siempre va a disfrazar una mentira de verdad. Él le dijo, serás como Dios, pero no le está diciendo que ibas a estar por encima de Dios. Le dijo, serás como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Serás como Dios, no tendrás necesidad de entregar el libre albedrío. Podrás hacer lo que tú quieras, a la manera que tú quieras y como tú quieras. Le podrás servir a Dios como tú quieras. Podrás ir a la iglesia como tú quieras. No tendrás que someterte a otro. Mira la mentira de Satanás. Yo no sé a qué le estoy hablando. Serás como Dios, que no tiene que darle cuentas a nadie. Como alguien por ahí diciendo, ¿yo por qué tengo que dar cuentas a la iglesia? ¿Yo por qué tengo que someterme a una iglesia? Y la Biblia me enseña que si usted logra someterse a lo palpable, podrá someterse a lo intangible. Si yo puedo someterme a un hombre de Dios que esté direccionado por Dios, me podré someter a un Dios que todavía no he visto. Entonces son pequeñas cositas que debemos de entender. Entonces le dije, serás como Dios, y finalmente lleva a Eva a tomar una decisión que ella nunca debió tomar. Entonces cuando ella come del fruto del bien y del mal, automáticamente se convierte a Satanás, y fue la primera discípula de Satanás. Ahora, ¿qué hace Satanás? Sencillo, usted es mi primer discípula. Ahora la misión tuya es convertir a Ana a ti. Entonces ella, en su libre albedrío, va y convierte a Adán al segundo discípulo del enemigo. Entonces, una decisión que nosotros tomemos podemos arrastrar muchas personas. Aló, escuche. Cuando yo no soy direccionado por Dios, una decisión mía puede arrastrar mi familia, mi esposa, mis hijos. Y le estoy hablando a aquellas personas que en determinado momento han tomado pésimas decisiones. No se sienta mal, siéntase re mal. Pero levante la cabeza y diga, bueno, Señor, ya hice un reguero años atrás, pero tengo que poner un punto final a lo que hice mal y colocar un punto seguido a la manera de Dios. Elías, ¿qué hizo? Cuando viene el mensajero, le hace llenar de temor a Elías. Elías se llena de temor. Y Elías, en lugar de buscar la gloria de Dios, buscó su propia humanidad. Se llena del temor y automáticamente Satanás le abre una brecha. Le dice, corre por todo ese desierto. Corre, Elías, que la embarraste. Corre por tu vida. Entonces Elías efectivamente toma la decisión de correr y entrar a un desierto que nunca debió entrar. Él entra a un desierto que no estaba estipulado para Elías. Escuche bien, van a haber desiertos que están calificados para nuestra vida, para la grandeza de Dios. Entonces hay personas que están en desierto porque Dios los metió a ese desierto, porque lo va a formar, lo va a empoderar, lo va a levantar y lo va a enviar. Pero hay desiertos que Dios no te ha mandado. Y son el resultado de decisiones que nunca debiste tomar. Entonces Jesús entró a un desierto para fortalecerse y vencer al enemigo. Un desierto avalado por Dios. Elías entra a un desierto que nunca fue avalado por Dios. Entonces cuando él está en el desierto, gloria al nombre de Jesús, Elías corre. Automáticamente en los desiertos que no están avalados por Dios, es fácil que el enemigo entre a operar. Entonces, ¿qué le dijo el diablo a Elías? ¡Muérete! Entonces dice la palabra de Dios que Elías llegó a cierta piedra y hizo una parada. Entonces cuando Elías está parado en esa piedra, automáticamente lanza una exclamación al cielo y dice, Señor, mátame. Ahora, cuando yo leo esta palabra, Alejo,
yo logro entender que había un gobierno en su corazón negativo. Porque Satanás siempre se va a aprovechar de los momentos difíciles de tu vida. Una persona que está en una crisis financiera, Satanás le va a empezar a hablar. No sirve, fracasada, fracasado. No vas ni para adelante ni para atrás. Entonces empieza a llevar a una persona a la frustración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado todos los días diciendo el mismo día, en la misma escasez, sin un peso? Vuelve el otro día y otra vez la misma palabra y empiezas a decir, Dios mío, me quiero morir. ¿Qué he hecho? Porque todo el mundo sale adelante y yo no. Son exclamaciones que el pueblo hoy en día tiene de día y de noche. Entonces Elías lanza una exclamación, quiero morirme. Y Satanás dijo, perfecto, ahí es donde lo tenía que llevar. Porque por una palabra entró Elías a tomar una decisión. Y por la misma palabra Satanás lo quería destruir. Entonces cuando Elías lanza una palabra, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca. Porque tenemos el poder para bendecir, pero tenemos el poder también para maldecir. Eso lo dice la palabra, no lo dice Luis Alberto. Yo puedo maldecir mi vida cuando yo mismo digo estoy fracasado o fracasada. Nunca maldigas tu vida en medio de un proceso. Yo puedo decir, Señor, estoy sola. No maldigas tu vida. Estoy fracasada, estoy fracasado. Estoy estancada. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, estoy estancada? Eso lo usa Satanás. Después, antes de la cruz, Satanás tenía autoridad. Después de la cruz, Satanás pierde la autoridad. ¿Y a quién le da la autoridad? ¿Aló? Después de la cruz, ¿a quién le da la autoridad Jesús? A la iglesia. A usted, a mí. Satanás no tiene autoridad, pero necesita tu autoridad. Cuando tú te levantas y le recuerdas la mamá a alguien, estás levantando un decreto sobre alguien. Cuando tú te levantas y eres grosero con tu esposa o con tu esposo, tú estás maldiciendo a tu esposa, o estás maldiciendo a tu esposo, o estás maldiciendo a tus hijos, o te estás maldiciendo a ti mismo. Acuérdese que en Génesis dice, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces Elías dice, quiero morirme. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Este se metió a un desierto que nunca debió meterse. Ahora mi misericordia es tan grande que él levanta un decreto de muerte y yo lo tengo que tumbar. Escuche, Elías había levantado un decreto de muerte sobre él. Quiero morirme. Satanás dijo, listo, lo voy a matar en el desierto. ¿Qué hace Dios? Le manda un ángel, pastora. Dice la palabra de Dios que llega el ángel, le da pan y le da agua. El tipo come, toma agua, se acuesta, pero el ángel no le dice nada. Lo primero que Dios trabaja en nosotros es en fortalecernos natural y espiritualmente. Hay un decreto de muerte, pero Dios primero te fortalece. Después dice la palabra de Dios que la segunda vez viene el ángel y el ángel vuelve y le da comida. Entonces Elías se levanta, mira el ángel, y Elías sabe que es un ángel, y el ángel le da una palabra, Gustavo, le da una palabra. ¿Qué le dice el ángel? Come y bebe porque el largo camino te espera. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es, mientras Satanás hizo levantar un decreto de muerte, Dios en su misericordia tumba el decreto de muerte y le dice, Elías, no vas a morir, te tienes que levantar. Mientras tú te estás maldiciendo, Dios te está bendiciendo. Entonces no sé qué clase de desierto estás viviendo. Si un desierto que Dios te metió para fortalecerte, levantarte, o sencillamente estás viviendo un desierto donde tú mismo te metiste, pero Dios está trabajando. Quizás eres de las personas que se equivocó, como este hombre de Dios se ha equivocado muchas veces. Pero cuando yo me equivoco, Alejo, yo no puedo vivir de la equivocación, ni permitir que mi hogar viva del fracaso. Yo tengo que decir, bueno, yo me equivoqué. Levantarme, sacudirme y decir, bueno, todos los días es una oportunidad. Personas que hoy todos los días se levantan frustrados porque no tienen una buena economía, no tienen un hogar, no tienen nada. Yo te digo, cambia la mentalidad y todos los días levántate y dale gloria a Dios. Porque es ahí cuando en tu gloria a Dios por lo que tengo, viene el aceleramiento de Dios. Porque Dios está en este momento evaluándonos a todos.
A todos nos está evaluando. Oh, ¿cuál es mi actitud frente a una crisis? A lo más trivia. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud frente al desierto? ¿Cuál es mi actitud frente a mis errores? Escuche, todos cometemos errores. No solo yo cometo errores, ni el gordo que se equivocó. Todos cometemos errores. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en este punto de la vida? ¿Vamos a hacer como Elías, que levantó la voz y dijo, quiero morirme? ¿O te vas a sacudir y decir, bueno, ya la regué, pero vamos para adelante? Porque todos los días tenemos una oportunidad. Dile a la gorda, gorda, todos los días tenemos una oportunidad. O dile al gordo, gordo, todos los días tenemos una oportunidad de volver a construir un día a la vez lo que un día dañamos o lo que un día dañaste. Si una de las dos personas cometió un error en el pasado, no le caigas encima. Dile más bien, gordo, aprendiste, ¿cierto? No le vas a decir todo bien. Dile, aprendiste. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Elías recibe una palabra, largo camino te espera. ¿Qué tenía que hacer Elías? Entender que Dios le anuló un decreto de muerte. ¿Cuántas veces no nos hemos maldecido nosotros nuestras vidas y Dios ha venido a anular con una palabra de parte de Dios? Porque muchas veces en medio de nuestro emocionalismo también dañamos. ¿Cómo está el trato en tu casa hacia tu esposa, a tu esposo, hacia tus hijos? ¿Cómo está el trato hacia ti mismo? Amarás a Dios sobre todas las cosas y te amarás al prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces amamos al prójimo y nos aborrecemos a nosotros mismos. Por una palabra, los cielos fueron creados y la tierra. Tenemos el poder y la autoridad. Satanás no tiene nada que ver aquí. Entonces, ¿qué hizo Satanás en el Edén? Fue por la autoridad de Adán. ¿Qué hace Satanás todos los días? Va por tu autoridad. Y hay personas que han entendido esta palabra y no le han dado la autoridad a Satanás ni siquiera para que se asomen en sus casas. Ni siquiera para que se asomen. Entonces es necesario de que si yo cometí un error, tome la palabra de Dios donde dice todas las cosas nos ayudan para bien. Todos los días aprendemos, iglesia, todos los días. Los fracasos me tienen que enseñar a mí que una persona no se cae dos veces con la misma piedra. Un fracaso me debe de enseñar que si me están tirando piedras, cojo las piedras y no se las devuelvo, sino que construyo un ladrillo a la vez. La Biblia me enseña que si me están pagando con el mal, no puedo pagar con el mismo mal. Tengo que pagar con el bien. Aguántate el alegato de tu esposa toda la semana porque cometiste un error. Pero a la segunda semana dice, bueno, gorda, bajámosle 3 rayitas y vamos para adelante. Empecemos a organizar cada área de nuestras vidas. Por la palabra es tiempo de levantarte. Y le estoy hablando a aquellas personas que están frustradas. No te frustres. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, no te frustres. Somos la iglesia de Cristo. Todos tenemos que ser transformados por el poder de Dios. ¿Qué estás aprendiendo de tus errores? ¿Qué estás aprendiendo de tu peor temporada? ¿Qué estoy aprendiendo yo? 17 años procesado. Le voy a decir algo. Ese día, el gozo de Dios estuvo en mí cuando el apóstol dijo, me lo llevo para el Ecuador. Ese día, mi corazón latía elevado al cuadrado, pero cuando el Espíritu Santo me dijo que no, ese día mi corazón se arrugó, entristecido, pero después entendí que yo tenía 2 opciones: irme para el Ecuador sin el aval de Dios y fracasar, o quedarme aquí bajo la orientación de Dios y llegar al infinito y más allá. ¡Aleluya! Ponte sobre tus pies. ¡Aleluya! No te preocupes por los fracasos de tu vida. Quizás ese fue uno de los peores fracasos que yo tuve. Uno de los peores fracasos que yo tuve. Y ese día aprendí que sin la dirección de Dios no me puedo mover. Ese día aprendí que muchas veces los no de Dios no son malos, son buenos. Nadie está preparado para un no. Pero muchas veces el no de Dios te puede evitar tantos problemas. Si ese día Elías hubiera levantado una oración y hubiera dicho, Señor, ¿entro a ese desierto o no entro a ese desierto?
te aseguro que Dios le hubiera dicho: no entres a ese desierto porque yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo. Y si hubiera evitado 40 días de camino y después 40 días devolviéndose, porque una vez Elías se levantó y caminó, dice la palabra de Dios, que llegó a una cueva. En medio de la soledad, Dios se le revela como el silbo apacible y le dice Dios a Elías: Elías, ¿qué haces en esa cueva? Hoy Dios me dice que te diga: ¿qué haces en ese tiempo de frustración? ¿Qué haces en esa estación donde has bajado los brazos? ¿Qué haces en esa estación donde te has descalificado tú mismo? ¿Qué haces en esa cueva, Elías? ¿Qué haces en esa cueva? Y Elías se levanta y Dios le dice a Elías, cuando Elías lo encuentra en el silbo apacible, se le revela. Dios le dice a Elías: yo no estoy ni en el trueno, ni en el ventarrón, ni estoy en el fuego, estoy en el silbo apacible. Ahí en la cueva Elías entendió que la verdadera comunión con el Eterno era vital. Le dijo Elías: no me busques en el fuego ni en el terremoto, búscame en el silbo apacible, búscame en la pasividad, búscame en la comunión, búscame en la oración, búscame en la intimidad. Quizás acá hay personas que deben entender esta palabra. A Dios hay que buscarlo en intimidad. Y Dios le dice: Elías, levántate, vuélvete nuevamente de camino y vas a ungir un hombre llamado Eliseo. Vas a ungir a 2 reyes, a 3 reyes. Y después caminarás, levantarás a un hombre llamado Eliseo. Y después te esperaré en el torbellino con los carros de fuego. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Eliseo, a Elías: Elías, tu vida no será de muerte, sino de vida. Elías, tú no naciste para morir en un desierto. Tú naciste para ser recogido en carro de fuego y llevado al reino de los cielos. Le estoy hablando a gente que hoy está frustrado. Usted no nació para vivir una vida en frustración. Usted no nació para vivir en una vida de escasez, ni en una vida de ruina. Levántate como se tuvo que levantar Elías y sigue caminando un día a la vez. Pueda que mañana sea el mismo día, pasado mañana el mismo día. Una semana es lo mismo, 2 semanas. No pares de avanzar, no pares, porque el enemigo te va a decir: para, estás perdiendo el tiempo. Y Dios me dice que te diga en esta mañana: sigue caminando un día a la vez. Todos los días levántate con una buena actitud. La Biblia me enseña a mí, Dios mío bendito, en los evangelios de Dios, de que no nos debemos afanar por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana, que dice la Biblia que todos los días trae su propio afán. No te preocupes por tu hijo, no te preocupes por tus hijos. Dios tiene todo en sus manos. Hoy Dios me dice que te diga: estás en mis manos. Pero no dejes de creerte, dice Dios. No dejes que el temor y el miedo gobiernen tu corazón, porque el temor y el miedo te van a estancar. El miedo y el temor son anclas que no dejarán que tu barco siga hacia adelante. Corta esas anclas de la incredulidad, corta esas anclas del temor, corta esas anclas, córtalas en esta mañana. Dile: Señor, pase lo que pase mañana, no me voy a preocupar, porque tu palabra dice que no nos debemos de preocupar por el día de mañana, porque cada mañana traerá su propio afán.